La mañana informativa, rotativo 5D. Vamos a, por supuesto, tener siempre las mejores entrevistas con los protagonistas del momento para que usted esté siempre bien informado y, por supuesto, de la mejor fuente aquí en nuestro rotativo 5D, que busca acompañarle durante toda su jornada de trabajo, siendo su referencia informativa. Nos acompaña en este bloque don Iván Dumont, vicepresidente del Centro de Importadores del Paraguay, ya que esta semana se da la situación en particular del tratamiento del proyecto de ley que regula el régimen de exportación de turismo comercial. Tenemos entendido que el Centro de Importadores del Paraguay justamente están con una posición contraria, ya que plantean la amenaza del comercio formal y solicitan su rechazo como tal. Don Iván, gracias por su tiempo con nosotros. ¿Cómo está? Buen día, Juan Pablo, a toda la audiencia de 5 días. Gracias por el espacio. Un placer estar en comunicación con ustedes y poder dar un poco nuestra postura respecto a este proyecto tan importante en el sentido de que tiene un impacto muy serio en las arcas del Estado, un posible impacto muy serio en las arcas del Estado y también en la posibilidad del control del comercio formal, ¿verdad? Una posibilidad de incremento enorme de la informalidad, que es lo que fundamentalmente nos preocupa, ¿verdad? Si hablamos de un ABC de este tema en particular, de este proyecto que estamos justamente dialogando, don Iván, ¿cómo podemos entender por qué nace esta posibilidad de esta ley? Bueno, nosotros venimos trabajando hace 2 o 3 años prácticamente con el sector de la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este en particular y también otras cámaras de comercio fronterizas para buscar realmente darle un impulso a la competitividad de los precios de los productos de frontera o de los productos de turismo en ese sector, que es necesario en algunos casos porque obviamente se han establecido también shoppings duty free en la zona, en el lado brasilero. Entonces ya hemos proactivamente tratado de buscar soluciones para ese conflicto o para esa competencia que se les establecía a ellos. Sin embargo, el problema principal no radica lastimosamente en la competencia que se abrió, sino que radica en la devaluación de la moneda brasileña, ¿verdad? Con un real a 5,70 como llegó a estar, o 5,50 actuales, no hay competitividad de precios en Paraguay en muchos productos, más por un tema de devaluación de la moneda que por un tema de la carga impositiva que nosotros hoy podamos tener. Veníamos trabajando en un sendero de convertir el actual decreto del régimen de turismo, mejorarlo en muchos aspectos, dado que el listado de excepción Mercosur que permite meter más artículos a ese régimen y bajarle la carga impositiva sin transgredir los acuerdos Mercosur, se ha extendido hasta el 2033. Entonces eso nos da tiempo para trabajar sobre ese régimen por mucho tiempo más. Y entonces la idea era mejorar la competitividad en aquellos productos en donde fuera necesaria una reducción de impuestos y no tocar aquellos que ya tienen hoy una competitividad elevada. Por ejemplo, te pongo, si ustedes miran el listado de los mayores importadores ranqueados por el fisco mismo, aparece la electrónica y aparecen las cubiertas como uno de los, como rubros de muchísimo volumen de importación. Estos rubros siguen creciendo año a año, por lo tanto quiere decir que sus niveles impositivos y su nivel de competitividad para con el Brasil siguen siendo muy elevados, entonces no necesitan ellos ya una disminución de la carga tributaria. Sin embargo, hay otros extremos. La mercadería como el whisky, los perfumes, por ejemplo, han quedado con poca competitividad con respecto al Brasil y eso necesitarían algún retoque de la base impositiva que pagan para poder quedar más competitivos con el lado brasileño. Entonces, eso es lo que veníamos trabajando, mejorar el listado, depurar el listado, porque había partidas ya en desuso, incorporar allí ropas, calzados, otro tipo de productos que no están en el listado de Mercosur y que sin embargo son muy apreciados en el turismo. Y entonces depurar, mejorar ese listado y hacer un trabajo partida por partida y ver qué porcentaje de impuestos cada una de las partidas requiere de apoyo, de manera tal que el proyecto tampoco resultara en una disminución tan importante de los ingresos para el fisco, ¿verdad? En ese camino veníamos y lastimosamente la Cámara de Comercio de Ciudad del Este se
se eligió otro camino, por decirlo de alguna manera, que es la de presentar un proyecto en la Cámara de Senadores, y un proyecto que es realmente, tiene totalmente otras características, ¿verdad? Para empezar, este proyecto no tiene una lista acotada de artículos, es decir, no tiene una lista positiva donde decimos estos 600 productos nomás serían los beneficiarios de este régimen, sino que tiene una lista negativa. Es decir, todos los productos de importación de Paraguay pueden entrar al régimen según el proyecto de ley, excepto algunos pocos que están exceptuados en el borrador del proyecto. Eso abre sobre el ¿sí? punto nada más, y disculpe que le interrumpa, don Iván, porque me gustaría justamente entender y abrir ese capítulo dentro del diálogo que es, ¿qué está mal dentro de este proyecto de ley? Bueno, fundamentalmente esto, una de las principales variantes es esta, ¿verdad? Nosotros siempre deberíamos seguir trabajando sobre una lista positiva porque, como te digo, hay productos que hoy no necesitan mayor soporte del fisco y hay otros que sí necesitan. Entonces, no podemos hacer una lista abierta a absolutamente todos los productos de importación y no podemos, que es el otro punto, fijarle un mismo impuesto único y definitivo para todos los productos que entren a este régimen. Además, ese impuesto en la propuesta que presentaron ellos al Senado es excesivamente bajo. Se habla de un 4,5% como impuesto único y definitivo. Hay categorías que hoy para ingresar al Paraguay pagan 32 o 35% de impuestos. Entonces imagínate un producto que para entrar al régimen de turismo haya pagado solamente 4% y para entrar al régimen general del Paraguay tenga que pagar 35% de impuestos. La diferencia de un lado para otro en el precio va a ser de más del 30%. Eso lo que va a generar es un enorme contrabando interno. Acá no hay necesidad, no estamos tratando de contrabandistas a los actores de este régimen, sino que obviamente va a haber gente que se va a aprovechar de esa diferencia. Va a haber gente que va a ir a comprar como si fuera como si fuera un cliente de ese régimen y no teniendo condición de pasarlo al Brasil o viendo que el gap de diferencia de precio es más grande o más rápido y más fácil venderlo en el mercado paraguayo, sencillamente se va a dar vuelta y va a traerlo acá a los mercados mayoristas, llámese el mercado 4, el mercado de abasto, a revenderlo dentro dentro de la misma torta de productos de consumo nacional que deberían haber pagado el 35% y van a terminar entrando al consumo habiendo pagado solamente el 4%. O sea, se generaría una enorme posibilidad de contrabando interno en un momento en el cual ustedes han visto los comunicados de los gremios de estos días, donde los gremios nos hemos retirado de las mesas de trabajo con el gobierno porque realmente la capacidad de acción y los resultados que se están logrando en el contrabando internacional, donde hay ríos de por medio, aduanas de por medio, es imparable. Imagínense ustedes cómo será un contrabando donde no hay nada de por medio y los elementos de control son absolutamente frágiles. Entonces, ese Me ha contrabando va a tocado, ser enorme. don Iván, me ha tocado hablar en varias oportunidades justamente con don Said Tayyem, representante justamente de los comerciantes de esa zona del Alto Paraná. Ellos hablan mucho de una situación de necesidad de esta ley, principalmente por la competencia que tienen de los otros mercados vecinos, o sea, Brasil y algo de la Argentina. ¿Puede ser cierto eso? Y en realidad lo que hay que es tratar de ayudarlos un poco a ellos y no tratar de tener esta ley. Desde luego que es cierto, ellos necesitan y nosotros por eso te decíamos, hemos venido trabajando durante 2 años con ellos, buscando alternativas de solución. El gobierno ya ha dado primeros pasos. El IVA del régimen de turismo se ha reducido, el impuesto selectivo para muchos productos del régimen de turismo se ha reducido para tratar de darle mayor competitividad a varias categorías. Y el gobierno ha comprendido esa necesidad y ha sido de alguna manera flexible en varios aspectos y ese para nosotros era el camino que había que seguir explorando y profundizando de manera a llegar a obtener una situación mucho mejor para las categorías arancelarias que necesitan esa ayuda. Aclaro, desde nuestro punto de vista, no son todas las partidas de importación del Paraguay las que necesitan esa ayuda y mucho menos todas necesitan en la misma proporción y aún peor, no podemos tener una diferencia de impuestos tan grande entre el régimen general y el régimen de frontera, ¿verdad? Tendríamos que seguir trabajando en el camino que nosotros proponemos, que es lograr perfeccionar el régimen de turismo actual y sí
para darle una mayor seguridad jurídica a ellos que están instalados en el negocio de frontera, una vez que ese régimen de turismo que hoy está por decreto esté pulido, mejorado y corregido, entonces convertirlo a categoría de ley, que también ya hemos conversado con ciertos parlamentarios, para que una vez que eso esté limpio, claro y consensuado entre las partes, se pueda llevar a categoría de ley para darle una mayor tranquilidad y una mayor seguridad jurídica a los actores de este régimen. Pero en lo que no estamos de acuerdo fundamentalmente es en lo que te digo, ¿verdad? No podemos tener una lista abierta a todos los productos, no podemos darle a todos los productos el mismo tratamiento impositivo, y el gap o la diferencia impositiva entre este régimen y el régimen general no puede ser tan grande, porque quiera sea o no, se va a generar un contrabando interno, y con esto no estamos acusando a los comerciantes de Ciudad del Este que ellos sean contrabandistas, simplemente estamos diciendo que cuando hay oportunidad y cuando hay diferencias de impuestos, cualquier cliente, cualquier persona se convierte en el generador del pasamanos y en el contrabandista que termina trayendo el producto de un régimen para el otro. Ponemos el ejemplo del contrabando de Argentina. Hay gente que se dedicaba totalmente a otra cosa, perdió su trabajo y hoy se convirtió en pasero y va y trae productos de Argentina todos los días, y eso mismo va a ocurrir. No van a ser los comerciantes de Ciudad del Este los que van a traer la mercadería de allá para acá. Se va a generar un régimen de paseros que van a ir a comprar a esa zona para traer a los mercados locales, ¿verdad? Esa es una ley de la economía difícil de contradecir, ¿verdad? Cuando hay diferencias de impuestos, el producto pasa de un lugar para otro, y cuando las barreras para que ocurra son mínimas, porque ya están dentro del mismo territorio, no hay controles aduaneros, no hay ríos, no hay ninguna aduana por la cual pasar, obviamente va a ser mucho más fácil incluso que traer mercadería de Argentina o de Brasil. Así es, y esto me parece interesante. En conclusión, dos cuestiones puntuales, agradeciendo mucho su tiempo. Sé que es una persona muy ocupada, pero también es muy importante comunicar esto. ¿Ustedes creen que entonces el jueves esto va a ser rechazado? Nosotros abogamos porque el jueves esto sea al menos girado de nuevo a comisiones, porque nos extraña mucho es que se está llevando en la primera sesión o en la segunda sesión del Senado a consideración del plenario un proyecto que no tiene ni siquiera dictamen de comisiones, y un proyecto que tiene tanto impacto en el fisco. Y acá es importante recalcar que tanto la Secretaría de Tributación como la Dirección de Aduana ya se han manifestado con respecto a este proyecto, diciendo que es de aplicación imposible. La aduana, por ciertos tecnicismos también del manejo de zonas primarias aduaneras, también la aduana mencionando la imposibilidad de cumplir con los controles que el proyecto propone, y la Subsecretaría de Tributación, obviamente por el impacto enorme en recaudación que esto tendría, ¿verdad? Si esto se da y es otro agujero para la recaudación de la SED, que ya viene muy perjudicada por la situación de combustibles y otros que están en este momento muy álgidos, finalmente lo que va a ocurrir es que en algún momento del año el Ministerio de Hacienda se va a sentar a hacer cuentas y va a decir: no cierran los números, tenemos que subir el IVA, tenemos que subir el impuesto a la renta general. Entonces, los pocos formales que vamos quedando en este país, vamos a terminar pagando mayores impuestos por haber generado regímenes de este estilo que son excesivamente beneficiosos a un sector y que van a terminar siendo perjudiciales para otros sectores, ¿verdad? O sea, nuestro temor es que esto termine produciendo el incremento de otros impuestos, y sobre todo mencionar que, como te decía, ya la SED y la aduana se han manifestado como que este proyecto es para ellos de aplicación imposible. Entonces, no entendemos que se esté llevando a la plenaria de senadores un proyecto en el cual las autoridades de aplicación que están mencionadas en el mismo proyecto dicen de que el proyecto, así como está redactado, es inviable. Entonces, el proyecto al menos requiere un estudio mucho más profundo y una discusión mucho más detallada en las 5 comisiones a las que fue girada, y en este momento no tiene dictamen de ninguna de ellas, y sin embargo se está intentando llevar al plenario. Eso es lo que nos extraña sobremanera. Veremos qué es lo que pasa entonces el jueves. Tengo un minuto, pero me gustaría un balance en estos primeros 3 meses del año. Estamos ya llegando a la quincena de marzo. Desde el Centro de Importadores del Paraguay, ¿cómo están viendo esta primera parte del año? ¿Complicado? Un año difícil, Juan Pablo, en todos los sectores se está sintiendo. Ustedes sabrán que a través de la importación del país se mueve prácticamente el 40%, 45% del Producto Interno Bruto del país, y eso es porque los productores primarios importan maquinaria, importan insumos para los fertilizantes, importan cubiertas, repuestos,
combustibles. Entonces, cuando tenemos una sequía como la que tuvimos, cuando tenemos un problema como el de la carne, cuando tenemos problemas de competitividad con la frontera, hay un ingreso enorme del contrabando que cada vez está siendo más fuerte y en donde la acción del gobierno es tímida. Obviamente, el inicio del año no está siendo positivo. Ni siquiera estamos alcanzando en algunos casos las ventas de enero y febrero del año pasado. Entonces, obviamente va a ser un año complicado. Esperemos que al menos el sector primario se recupere rápidamente y eso permita una inyección Capital. perdón, de circulante a la economía y permita recuperar esto hacia el segundo semestre del año. Pero vemos un primer semestre del año muy, muy difícil. Don Iván Dumont, gracias por su tiempo. A ustedes muchísimas gracias, muy amables. Vicepresidente del Centro de Importadores del Paraguay, hablando sobre el tema de la ley que regula el régimen de exportación de turismo comercial. Veremos qué es lo que pasa el jueves. La idea es que esto vaya a comisiones o que se rechace también el proyecto como está para seguir estudiando una mejor versión. Nosotros hacemos la pausa. Sigan con nosotros en 5 días, permitiéndonos ser su compañía informativa durante toda su mañana de trabajo. Gracias, don Gracias, Iván. muy amable. Hasta Dale. pronto. Chao, chao. Chao, Igual, chao. igual.